destacados y preclaros filósofos. ¿Cómo lo lograron? Educándole la personalidad y desarrollándole las virtudes. Entonces, si se puede, claro, porque todas las puertas para el indigno están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Entonces les invito, les exhorto y me exhorto a mí mismo al arrepentimiento, ese llamado que nos hizo Juan, el león del desierto, la espiga del Jordán, que cuando se mecía decía, arrepiéntanse. Entonces esa voz nos llamó al arrepentimiento, que es el bautismo del agua. Vamos a cambiar ahora de tema, vámonos al lado opuesto. Así como en nuestra multiplicidad de la vida, en nuestro contenido interior, existe el cuerpo físico y la personalidad, también es la vida en nosotros expresada en la conciencia, en la esencia. Pongan atención, la conciencia y la esencia que estoy hablando no es de las canciones esas actuales, no estoy hablando de la conciencia o de la esencia, de esa que nosotros consideramos en nuestra mente y que tenemos archivada en nuestra memoria, no, de esa no, vamos a olvidar eso. Le estoy hablando de la esencia de la conciencia como parte del ser, que desde el punto de vista filosófico es Dios, Padre, Madre o Divino Elohim dentro de nosotros, y que es el prototipo viviente desde la fuente misma de la vida expresa en nosotros. De eso es que le estoy hablando. Es decir, le estoy hablando que la esencia de la conciencia es la divinidad en su mínima expresión, pero conteniendo la grandeza de toda la potencial del ser en el todo, dentro de nosotros con una posibilidad infinita de desarrollo, y que es lo que nos hace vivir. Eso es lo que conceptúo como esencia, como conciencia. Es decir, lo más humano que nosotros tenemos es la conciencia porque es divina. Y como es divina, puede humanizarse. Pero para hacer eso, hermanos, hermanas, necesitamos trabajar sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque esto no es impuesto, esto no es decretado, esto no es obligado. No. La autorización íntima del ser no puede ser obligada porque si no es imposible, porque ¿cómo va a desarrollar usted algo que le imponen? Esto es imposible. Porque entonces Dios no fuera impuesto. No, pero Dios no impone. Dios nos da la libertad, porque la libertad es el agua que nutre toda potencialidad infinita a la perfección. Óigase bien. Entonces, ¿qué sería en otras palabras la esencia? La esencia sería la capacidad que nos va a permitir vivir en armonía con el todo y con todo. La esencia es lo que nos va a permitir a nosotros conocernos a sí mismos a través de la perfección de nuestro Padre, que quiere conocerse a sí mismo a través de nosotros, porque como Él es espíritu y nosotros somos carne, la solución está en el alma, pero como no la tenemos cristalizada, porque el Cristo dijo, en alma posairéis, en paciencia poseeréis vuestras almas, entonces tenemos la conciencia. La conciencia nos va a permitir crear el alma, porque el alma es el traje de boda. Entonces, hermanos, hermanas, la conciencia es lo único que nos queda, y que gracias a Dios siempre va a ser así, para que nosotros busquemos a Dios. A Dios no se le busca con la mente, no. A Dios no se le busca con emociones, no. A Dios no se le busca con teoría, no. A Dios, que es nuestro Padre Madre dentro de nosotros, que es el divino Elohim dentro de nosotros, se busca dentro de nosotros. ¿Cómo? Conectándonos con la conciencia que es parte de Él. Así es que podemos lograrlo. Entonces, la esencia de la conciencia es el material, dijéramos, pristino, original, fuente, que emana de Dios, que es Dios en sí mismo, en su mínima expresión, para que dé la vida humana y para que nos conecte con la posibilidad de volver a ser divinos, para crearnos el alma. Entonces, ¿qué es la esencia de la conciencia? El material psicológico, el factor psicológico, la energía que nos permite a nosotros crear el alma. Entonces el alma se crea, un espíritu es, pero el alma se tiene. Ahora, para la gente, dijéramos, subversiva,
tenebrosa, es al contrario. Es decir, ellos dicen y enseñan que el alma se es y un espíritu se tiene. Pongan cuidado, hermanos, hermanas, ¿dónde están ustedes y hacia dónde van? Entonces, vamos a despertar la conciencia para que sepamos lo que ella es. Ahora bien, ¿qué nos permite a nosotros la conciencia? A restaurar dentro de nosotros la capacidad de vivir en armonía con todos y con todo. La esencia nos permite a nosotros ser partícipe de la luz y en ella y con ella tener derecho a todo lo que es inherente a ella, en omnipotencia, en omnipresencia, en omnisciencia. Es decir, si estamos conscientes, tenemos acceso a la felicidad, a la armonía, a la paz, a la dicha inagotable, al espíritu sabiduría. Tendremos a la abundancia, a la prosperidad, a la riqueza bendecida en Dios. Entonces, la vía de la conciencia es la vía natural de la dicha de la felicidad. Hermanos, hermanas, no se puede ser feliz con el ego. No, eso es imposible. Para ser feliz se necesita no tener ego, no tener yo. Pero como ya lo tenemos, la cuestión es difícil. Pero la felicidad es posible, sí. Podemos dar un estudio sobre la felicidad. Pero en este instante, quien despierta la conciencia un segundo, es feliz un segundo. Quien despierta la conciencia en un 10%, es feliz en un 10%. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de despertar la conciencia? Que el que está consciente, como percibe la vida en sí misma, no en un sueño, reconoce en el semejante a Dios dentro de él y le ama. Y al amarlo le sirve, y al amarle y servirle, se establece realmente el reino de los cielos, con su resplandor maravilloso. Y esto es algo extraordinario, porque entonces ya no había lágrimas en nuestros ojos, ya no habría dolor en nuestra alma o en nuestros huesos. Ya no existiría, dijéramos, esa vejez nefasta. No, esa locura. Este mundo está lleno de locos, o estamos enloqueciendo, pero unos peores que otros, y esto es muy trágico. ¿En cuánto se ha sumado la estadística de lo que se quita en la vida? El crimen, cómo se ha desproporcionado. ¿Por qué? Porque somos inconscientes. Entonces la conciencia viene a restaurar un orden luminoso, crístico, solar, logoico, que no pertenece, dijéramos, a las leyes humanas. Entonces nosotros aprenderíamos a vivir y entonces resplandecería la palabra. La palabra no ofendería, la palabra llamaría, dijéramos, al orden, a la prosperidad y a la dicha. Entonces no habría más ofensa ni más ofendido, no. Ya no había un hogar destruido por la infidelidad, por la mentira, por el engaño, por la fornicación, por el adulterio, no. Sino que sería restablecido el reino de Dios a nivel humano a través de la Sagrada Familia. Entonces la palabra diría te amo y así sería. No sería te amo por unos días y por unos días no. No, eso no existiría, no. Entonces sería un paraíso, sería la tierra edénica. Entonces el paraíso, la tierra edénica, es un estado de conciencia, aunque también es la cuarta dimensión, pero no como personalidad, sino en el otro aspecto, porque la cuarta dimensión tiene varios aspectos, tiene varias densidades, pero no vamos a hablar del asunto ese, sino que lo hice como referencia de que cuando se despierta la conciencia, se empieza a ser partícipe en la luz, porque hay acceso a la luz, a Dios, al Padre, hay una comunicación directa, entonces somos partícipes de ese cielo celeste de Pablo, desarrollamos el hombre celeste, entonces tendríamos derecho en hecho de participar